Bueno, vamos a empezar a trabajar. Nuria, te puse, hola a todos. Nuria, te puse de coanfitriona para que le puedas apagar los micrófonos a la gente que se le prenden sin querer. Bueno, vamos a empezar porque a ver cuánto podemos adelantar hoy, recordándoles que es nuestro último encuentro del primer cuatrimestre y que volvemos el último día de agosto y primera semana de septiembre. A ver, déjenme que mire bien para no meter la pata. Agosto, aquí está. Bueno, hoy es nuestro último encuentro de este cuatrimestre y volvemos en septiembre, el 30 de agosto, está bien lo que estaba diciendo. El 30 de agosto y el 1 y 2 de septiembre hay un práctico. Ese 2 de septiembre tenemos nuestra última clase de psicología genética y después 6, 8 y 9 de septiembre hay práctico sobre psicología y epistemología genética, que es una buena oportunidad para hacer un repaso general y consultar todo lo que uno no tenga claro todavía. Y el 9 de septiembre les entregamos las consignas del segundo parcial. Ese jueves se suspende el teórico. Bueno, después viene la festividad del milagro y el 16 de septiembre ustedes tienen que devolver el parcial hasta antes de la clase teórica. El 16 de septiembre también es un jueves. Ese jueves no tienen práctico los estudiantes de la comisión del profe Santiago, pero sí tenemos clase teórica. Empezamos con el enfoque sociohistórico de Vygotsky. Les vamos a preparar un mensaje bien clarito con todo esto para que no haya confusiones y les vamos a dar una actividad para realizar durante este tiempo que no vamos a tener encuentros y que la mayor parte de ustedes no tiene materias para rendir en las mesas, en el turno ordinario que se armó en agosto. Les vamos a dar una actividad que ustedes tienen que presentar antes del práctico, ¿no? Ya les vamos a poner bien la fecha, será el último viernes de agosto seguramente. Entre mañana y el lunes de la semana próxima les damos todo esto bien explicado, bien detallado y las consignas del práctico. No sé, Fabiana, Santiago, si me estoy olvidando de algo, ¿quieren agregar algo? No, lo que quería decir era que en mi caso les avisé a los chicos también que los espacios de consulta creo que se los puede sostener, ¿verdad, Susana? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Eso me estaba olvidando y no es un tema menor, ¿no? Porque si ustedes aprovechan para prepararse bien para la evaluación parcial, ya está todo. Toda la bibliografía ya está en el aula, de todo lo que hemos visto de psicología y epistemología genética y de lo que vamos a ver hoy y en la última clase también. ¿Sí? Está todo, es decir, que ustedes pueden ponerse, creo que psicología y epistemología genética les resulta un poco más complejo que psicoanálisis, que se movieron más cómodamente con psicoanálisis. Entonces, pero hay que estudiar ambas cosas. Entramos en receso, pero los horarios de consulta, yo hace 2 semanas que no tengo ni media consulta, ¿no? Que estoy ahí esperando y no llega nadie.
espero que ahora se pongan a leer con muchas ganas y entonces lleguen las consultas. Y bueno, y Fabi y Santiago también van a sostener, por supuesto, sus horarios de consulta, porque estas no son vacaciones. Es ese intermedio entre ambos cuatrimestres donde se ubica el turno ordinario de exámenes, que normalmente es en julio, ahora va a ser en agosto. Gracias, Fabiana. Santiago, ¿algo querías agregar vos o empiezo a trabajar nomás? Está todo bien hasta ahí, creo que está todo lo que habíamos conversado. Ok, bien. Bueno, entonces, a ver cómo me va hoy con ¿qué tengo que hacer acá? Compartir, acá. Vamos a ver cómo me va hoy con las cuestiones tecnológicas. Es que no apreté el compartir, ¿ves? Me salen directamente ahí está. Compartir. Vamos a retomar esto un poquito que nos había quedado la semana pasada sin terminar de trabajar. Este es el que yo no puedo. Ah, sí puedo. Vamos a hacer aquí un repasito. A ver, denme un minuto que voy a silenciar esto. Vamos a darle a esta parte una repasadita muy rapidita para avanzar. Habíamos estado trabajando aquí, habíamos hecho una primera recapitulación acerca del origen de la psicología genética vinculada a los problemas epistemológicos. Habíamos tratado de clarificar qué es un problema epistemológico, igual vamos a volver sobre esto. Habíamos visto que Piaget efectúa una serie de críticas a la epistemología desarrollada hasta su época y habíamos puntualizado cuáles eran estas críticas y cómo en función de revertir la situación creada, él pretende hacer una epistemología científica que se inicia con un cambio de la pregunta, dejando de interrogarse acerca de qué es el conocimiento y reemplazando esa forma de interrogar por la pregunta cómo se produce, cómo se construye el conocimiento científico. A la búsqueda de una epistemología, y habíamos trabajado las 3 tesis básicas que plantea Castorina en función de toda la introducción que realiza respecto a los orígenes de la psicología genética. Ahora volvemos sobre las 3 tesis y habíamos empezado a ver cómo la opción para poder dar una respuesta, pero desde la situación experimental, ¿sí?, a la pregunta acerca de cómo se construye el conocimiento científico, Piaget había uno de sus hallazgos, digamos, fue que los niños proceden de forma similar a cómo proceden los científicos cuando intentan explicar de manera espontánea y no mediada por un adulto el comportamiento de algún objeto. Y cuando hablamos de objeto, ¿no?, de objeto del conocimiento, creo que esto ya lo aclaramos en algún momento, no hablamos de una cosa, sino que hablamos de un recorte de la realidad que se pone bajo estudio, ¿no? ¿Qué sé yo? En física, la caída de los cuerpos o la aceleración, ¿no es cierto?, son objetos de conocimiento. Entonces, bueno,
habíamos hecho un intento de definición de lo que es un problema epistemológico, diciendo, esta definición es de la cátedra, no es ni de Piaget ni de Castorina, diciendo que podemos definir un problema epistemológico como una interrogación. Es un tema que inquieta tanto a los científicos, es decir, tanto al físico, al biólogo, al matemático, como a los filósofos de la ciencia, porque se presenta como una incógnita a ser develada. Se trata de algo que no se muestra de manera evidente y que requiere de una reflexión, de una búsqueda de explicaciones, pero no sobre los contenidos de la disciplina, no acerca de la aceleración o del volumen, no acerca de los contenidos, sino acerca de sus procesos de constitución, de sus reglas de producción y su validación. ¿Sí? ¿Qué onda con esta definición? ¿Queda más o menos claro de qué hablamos cuando hablamos de un problema epistemológico? Sí, profe. ¿Mm? ¿A todo el mundo le queda claro? Sí, profe. Bueno. Si alguien está viendo el chat, me avisa, porque yo estoy concentrada solo en el Power, ¿no? Entonces, esta pregunta acerca de cómo se construye el conocimiento científico, ya charlamos un poco la semana pasada acerca del dualismo inicial y de cómo la máxima piagetiana de que nada está dado, todo se construye, ¿sí? Incluye hasta la polarización sujeto-objeto, ¿no? Como en el inicio, en el bebé recién nacido, y esto lo plantea Piaget después de haber hecho una observación minuciosa de sus 3 hijos, como en el bebé recién nacido hablamos de un adualismo inicial, ¿no? Esto a propósito de que empezamos a hablar de constructivismo cuando trabajamos la psicología genética. Entonces, si la pregunta es cómo se produce o cómo se construye el conocimiento científico, ¿por qué a partir de problemas epistemológicos decimos que lo que se genera es una teoría psicológica? ¿Por qué, si la pregunta es acerca de cómo se construye el conocimiento científico, ¿por qué hay que hacer, por qué termina, digamos, por qué el resultado de la investigación es una psicología? Bueno, precisamente porque el interés piagetiano, ¿sí?, está focalizado en la actividad intelectual del sujeto a la hora de conocer. Por eso indaga en los niños. Por eso es una psicología, no es una reflexión filosófica, sino que vamos a ver que plantea un diseño experimental para dar respuesta a esto, y lo que está buscando es, a partir de indagar en los procesos ontogenéticos de desarrollo del conocimiento, es decir, en los procesos que llevan a cabo los sujetos concretos. Recuerden que una de las 3 tesis estaba precisamente dirigida a eso, ¿no? A que lo que busca Piaget es ocuparse de los aspectos fácticos de la producción del conocimiento, intentando, a partir de los hallazgos que se realizan en el plano ontogenético, que bien podríamos llamar psicológico, ¿no? A partir de eso, encontrar implicancias para el plano sociogenético, es decir, para dar efectivamente respuestas en el plano epistemológico. Entonces, habíamos intentado empezar a dar respuesta a esta pregunta acerca de cómo se construye el conocimiento, y habíamos comenzado a plantear este concepto de acción, que finalmente va a ser interacción, lo cual en la diapo está representado por
por esta doble direccionalidad de la flecha, ¿no? Hay una acción del sujeto sobre el objeto, pero a su vez hay una acción del objeto sobre el sujeto. Entonces, el corazón, dice Castorina, de la teoría es la acción. La acción entendida como acción transformadora sobre el mundo, es decir, acción que otorga significación al mundo. Los sujetos significan el mundo a partir de su acción sobre él. Y aquí retraducíamos la pregunta acerca de cómo se construye el conocimiento científico. ¿Por qué digo retraducíamos? Porque lo que estamos preguntando es lo mismo, ¿sí? Nada más que lo preguntamos con mayor precisión desde el punto de vista psicogenético cuando decimos, ¿cómo se pasa de un nivel de conocimiento menos válido a un nivel de conocimiento más válido? ¿Y qué entendemos por validez en términos psicogenéticos? Bueno, lo que hace Piaget es decir, la humanidad ha desarrollado todos estos conocimientos a lo largo de la investigación científica, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, pero por supuesto mucho antes también, y hay una cantidad de conocimientos, digamos, de categorías que han ido cambiando, ¿no? Han ido evolucionando de alguna manera. ¿Qué pasó entre la forma aristotélica de concebir la caída de los cuerpos y finalmente lo que va a afirmar Newton acerca de la caída de los cuerpos, que al menos hasta el momento la concepción newtoniana parece ser más válida que la de Aristóteles. Y bueno, y después la física tendrá una nueva vuelta de tuerca con Einstein, pero Einstein no niega a Newton, ¿no? Sino que arma una teoría que contiene a la física newtoniana, pero la supera ampliamente, porque dice, sí, los cuerpos se comportan como dice Newton en el planeta Tierra, con la gravitación y todo lo demás. Pero, bueno, las verdades físicas son relativas al sistema al cual pertenece. Bueno, entonces, como a Piaget no le importan los contenidos de los conocimientos, ¿no? Sino los mecanismos de producción del conocimiento desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de hecho. Cuando hablamos de validez, hablamos en términos de lo que conoce el hombre hasta el momento. Bueno, hace ratito decíamos que esta máxima piagetiana de que nada está dado, todo se construye, es tan terminante, digamos, que incluso alcanza a la construcción del dualismo sujeto-objeto, pensando que en un primer momento, y eso quiere representar la diapo, el sujeto siente al mundo como centrado sobre sí mismo. No hay, el chupete es una prolongación de su boca, así como lo es el pezón materno. Todo está centrado, hay un dualismo inicial que es egocéntrico. Todo está centrado sobre el propio cuerpo. A partir de lo cual se inicia un proceso progresivo, paulatino de descentración, ¿sí? A través de la acción que el bebé va llevando sobre los objetos.
Vamos a trabajar enseguida el concepto de esquema de acción. Pero bueno, a través de este proceso de descentración progresiva y a su vez objetiva, porque después vamos a ver que hay también un proceso de descentración subjetiva. En este primer momento la descentración es objetiva, se constituye un polo subjetivo y un polo objetivo, y el sujeto, al final de lo que sería el periodo sensorio-motor, logra ubicarse a sí mismo como un objeto entre un montón de objetos que lo rodean, ¿sí? Es decir, que en la medida en que se constituye como sujeto de conocimiento, también construye una realidad que está fuera de sí, que lo rodea y que es distinta de sí. Si me pongo muy complicada, me pegan una advertencia. Nuria, los profes, si hay algo en el chat, me avisan. Entonces, es importante entender que no cualquier actividad que los sujetos llevan a cabo es acción desde el punto de vista cognoscitivo o cognitivo. Es decir, hablamos de acción desde el punto de vista cognitivo cuando esta acción está dirigida a un objeto externo. Tiene una cierta intencionalidad, aun cuando para el sujeto de conocimiento esa intencionalidad sea inconsciente. ¿Se acuerdan que una de las diferencias entre la forma de proceder de los niños y la forma de proceder de los científicos era esa, ¿no? Que el científico sabe que está haciendo ciencia, sabe que está produciendo conocimiento, y el niño, cuando intenta explicar la realidad espontáneamente frente a un objeto de conocimiento, bueno, lo hace sin la intención explícita de producir conocimiento. Entonces, la acción cognitiva está dirigida a un objeto externo con una cierta intencionalidad y tiende a otorgar significación, ¿no? Ahora, la acción puede ser, hablamos de acción cognitiva, bueno, arriba hay niños corriendo, que un poco para representar esto, ¿no? Que no cualquier acción, no cualquier actividad es acción desde el punto de vista cognitivo, y uno puede estar absolutamente quieto, inmóvil, y sin embargo estar produciendo conocimiento. Porque las acciones entonces las clasificamos en reales o concretas, como esa nena que manipula plastilina, o virtuales o interiorizadas, y virtuales o interiorizadas, como suponemos que está construyendo conocimiento esa pequeña que, aún sin estar manipulando ningún material, está allí realizando un proceso de lectura. O cualquiera de ustedes en este momento se suponen interactuando con el objeto de conocimiento, psicología genética. Entonces, conocer es el resultado de una actividad que define el conocimiento y es llevada a cabo de modo sistemático. Cuando hablamos de lo sistemático, quiere decir que las acciones no son aisladas, desordenadas, aleatorias, arbitrarias, y no. Cuando hablamos de lo sistemático, quiere decir que estas acciones van tendiendo a una organización, ¿sí? Y esa organización cada vez más es la que organiza, es lo que me sale, pero bueno, es la que guía
la que orienta la construcción del conocimiento, que es al mismo tiempo construcción de la inteligencia del sujeto cognoscente, pero también construcción de la realidad, es decir, sujeto y mundo se construyen solidariamente a partir de la interacción entre ambos. El objeto entonces se construye en la misma medida en que se construye el sujeto, y esta construcción solidaria de sujeto y objeto se lleva a cabo a través de lo que nosotros vamos a llamar una interacción dialéctica. Creo que por aquí habíamos quedado el otro día. Entonces, una y otra vez, porque la redundancia es un recurso didáctico, ¿no? Una y otra vez volver sobre los mismos tópicos. Nada está dado, todo se construye, pero no se afirma ni un sujeto, ni un objeto preexistente, ¿no es cierto?, que es posible aprender a partir de la experiencia sensible, como lo afirmaría el empirismo, y tampoco se afirma un sujeto que tiene unas estructuras o unas ideas previas, innatas, al modo platónico, y que, por lo tanto, organiza el mundo en función de esos conocimientos innatos, como afirmarían el idealismo, el racionalismo o el apriorismo. Nada está dado, todo se construye, y lo que se postula es una interacción dialéctica entre un sujeto cognoscente y un objeto a ser conocido. Y creo que esta diapo fue la que dijimos con Fabi, ya está, porque estábamos extenuados todos. Vieron qué bien se está portando Lolita hoy, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de interacción dialéctica? Ustedes me dijeron que en sociología habían visto algo de dialéctica al ver a Marx, y Piaget precisamente va a tomar la concepción dialéctica de Hegel, que es la misma que tomó Marx en su momento, ¿no? Vamos a decir que el esquema básico es una tesis, ¿sí?, que cuando hablamos de una tesis, hablamos de una afirmación sobre algo, eso es una tesis. Una tesis afirma algo sobre alguna cuestión, a la cual se opone una antítesis, es decir, una antitesis. Quiere decir que es una tesis que niega a la primera tesis. Tengo una tesis que es una afirmación y una tesis que es la negación de la tesis. ¿Cómo se resuelve esta situación de conflicto entre la afirmación de algo y la negación de ese mismo algo? En una síntesis. Y cuando hablamos de una síntesis, decimos que no es la tesis ni es la antítesis, pero las contiene a ambas dialécticamente hablando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la interacción sujeto-objeto, vamos a decir que el sujeto, recuerden ustedes que en la comparación con el proceder del científico, nosotros habíamos dicho que los niños, cuando conocen espontáneamente el mundo, son capaces de enunciar hipótesis, de formular hipótesis, de contrastarlas con la realidad y eventualmente, al descubrir que hay error en su hipótesis, son capaces de
reformularlas total o parcialmente. Entonces, cuando yo considero al sujeto como la tesis en la relación dialéctica, supongo que el sujeto tiene una hipótesis acerca de cómo se comporta el objeto de conocimiento. Plantea una hipótesis. Al momento de contrastar su hipótesis, advierte que el objeto no se comporta como él esperaba y por lo tanto como él afirmó en su hipótesis. Entonces, el comportamiento del objeto se convierte en antítesis, es decir, está negando la tesis del sujeto. Y bueno, allí se produce lo que conocemos como conflicto cognitivo y el sujeto inicia acciones sobre el objeto, vamos a decir que para recuperar el equilibrio perdido, ¿no? Cuando presentamos el modelo, que a continuación lo vamos a trabajar, el modelo de interacción, digamos, en términos de construcción del conocimiento, hablamos de la teoría de la equilibración, que ya enseguida lo trabajamos, no se los complico acá. Ahora, el sujeto inicia acciones sobre el objeto y finalmente la síntesis, que no es ni la tesis ni la antítesis, pero las contiene a ambos dialécticamente, sería un nuevo nivel de desarrollo en el sujeto, a partir de estas nuevas interacciones con el objeto de conocimiento. Avancemos un poquito y en todo caso volvemos a esta diapo enseguida. Porque tenemos que recordar en este punto que Piaget era un biólogo. Y como tal, digamos, sus modelos de trabajo provienen del campo de la biología. Entonces, él formula su teoría del conocimiento, su teoría del desarrollo cognitivo, tomando como referencia el modelo de la adaptación biológica, ¿no? Es decir, lo que vamos a plantear desde el punto de vista biológico y con una mirada en Piaget más lamarckiana que darwiniana, nosotros ahí en el aula ustedes tienen algunos temas previos al inicio del programa que hablan de evolución, ¿no? Pero de todos modos, bueno, en la diapo aparecen representadas tanto en la concepción de Lamarck, que sostenía que la jirafa es un antílope modificado, que cuando se terminó el alimento que conseguía a la altura del piso, tuvo que, por la presión ambiental y para no perecer, tuvo que alcanzar el alimento que estaba en la rama de los árboles. Por lo tanto, las vértebras de su cuello se fueron haciendo cada vez, se fueron extendiendo. Darwin no sostenía que los organismos se modificaban o evolucionaban por la presión ambiental, por la presión externa, sino que lo que postulaba era que algunos individuos de algunas especies tenían unas mutaciones endógenas, hoy diríamos genéticas, que desembocaban en características morfológicas, ¿no?, de forma, modificaban su morfología y por lo tanto eran más aptos para la supervivencia, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Piaget es más lamarckiano. Él tempranamente estudia en el lago próximo al pueblo donde él nace, en los Alpes suizos, en un pueblito que se llama Neuchâtel, ¿no? Él estudia ahí en el lago de Neuchâtel unos moluscos
que modifican su morfología física según la estación del año para poder tener acceso al alimento. Entonces, él parte de esto, ¿no? Parte del modelo biológico de la adaptación, y lo va a trasladar a la adaptación en términos cognitivos. Hablamos de adaptación y hablamos también de equilibración, porque, a ver, cuando se le terminó la comida al antílope, se rompió el equilibrio entre ese organismo y el ambiente. Ese organismo necesitó llevar a cabo acciones para volver a adaptarse al ambiente en el que tenía que sobrevivir, porque si no se adaptaba, no sobrevivía, ¿sí? Bueno, una cosa similar plantea Piaget en términos de equilibración cognitiva. Es decir, cuando cuando la hipótesis del sujeto, que es la tesis en términos de interacción, coincide con el comportamiento del objeto desde el punto de vista del sujeto de conocimiento, ¿no? Porque una de las cuestiones que va a encontrar Piaget es que hay errores en el planteo de las hipótesis de los sujetos que son errores sistemáticos, por lo tanto el sujeto no puede tomar conciencia de ellos, y mientras el sujeto no advierte error en su hipótesis, está en equilibrio con el objeto. Para que se dé esta interacción dialéctica, tiene que haber una ruptura. Ven que ahí hay una flechita quebrada, una ruptura del equilibrio entre sujeto y objeto. Para que, y después hay otra flechita derechita, el sujeto, en la medida que puede tomar conciencia de su error, inicie nuevas acciones sobre el objeto que le permitan incorporar nuevas características, nuevas propiedades del objeto, de tal manera de poder plantear una nueva hipótesis, ¿no? Cómo se pasa de un nivel menos válido a un nivel más válido. Eso es lo que nos va a interesar. No tanto qué dice el sujeto acerca del objeto, sino cómo pasa de esa hipótesis errónea a una hipótesis más válida, más ajustada, más adaptada al objeto. Entonces vamos a definir una primera aproximación a lo que son las invariantes funcionales de la adaptación, que son la asimilación y la acomodación. Hablamos de asimilación cuando el sujeto actúa sobre el objeto, ¿sí? Y entonces incorpora nuevas propiedades, nuevas características, ¿tá? Y a su vez el objeto se acomoda, ¿sí?, al sujeto. Ahora vamos a trabajar un poquito el concepto de esquemas de acción. Y cuando hablamos de las acciones del objeto sobre el sujeto, hablamos de acomodación. Profe, ¿puede dar un ejemplo sobre eso? Ahí vamos, no, antes de terminar, no, está bien. ¿Me puedo adelantar un poquito y dar los ejemplos? No, ya vienen los ejemplos. Es que no sé si vienen acá o cuando vemos los aspectos metodológicos. Acá, sí, deme 2 diapos de paciencia. Entonces, la acomodación está, acá estamos citando a Piaget, de Piaget, porque bueno, aunque sea un autor muy obstruso en sus formas de escribir, está bueno tener algún contacto directo con su escritura. La acomodación está determinada por el objeto, mientras que la asimilación está determinada por el sujeto, dice Piaget.
Entonces, ya que siempre es la acomodación algo asimilado a un esquema, y ahí vamos al concepto de esquema de acción, no hay acomodación sin asimilación. De la misma manera, no puede haber asimilación sin acomodación, dado que el esquema de asimilación es general y que siempre hay que acomodarlo a las situaciones particulares. Después hay que volver sobre estas diapos porque van a ir tomando sentido en la medida en que avancemos en la teoría, ¿no? ¿Qué es un esquema de acción? ¿No? Porque estamos hablando de asimilación y de acomodación, de interacción entre sujeto-objeto, estamos sintiendo la necesidad de tener ejemplos concretos sobre esto, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de un esquema de acción? Dice Piaget también, pero ahora citado por Castorina, es aquello que hay en una acción que es de tal manera transponible, generalizable o diferenciable de una situación a otra, o dicho de otra manera, a lo que hay de común en las diversas repeticiones o aplicaciones de una misma acción. Por ejemplo, la succión es uno de los primeros esquemas de acción, uno de los primeros esquemas asimiladores, a partir del cual el sujeto empieza a interactuar con los objetos, ¿sí? Fíjense, nada está dado, todo se construye, incluso el dualismo sujeto-objeto. ¿A partir de qué se construye el dualismo sujeto-objeto? Bueno, en primer lugar, a partir de la succión. Y la succión, ¿sí?, es una especie de bisagra entre lo biológico y lo psicológico. ¿Por qué? Porque el bebé recién nacido, y recordemos que en esta teoría no hay punto cero ni punto final, pero que Piaget dice, yo empiezo a observar al sujeto de conocimiento a partir del nacimiento, ¿sí? La succión le permite, desde el punto de vista biológico, alimentarse. Y desde el punto de vista psicológico le permite comenzar a interactuar con los objetos. Entonces, decimos que la succión como esquema, fíjense, volvamos a la definición de esquema. Lo que hay, dice, es de tal manera transponible, generalizable o diferenciable de una situación a otra, a lo que hay de común en las diversas repeticiones o aplicaciones de la misma acción, ¿no? Entonces, el esquema es la succión, pero no es lo mismo succionar el pecho materno que succionar la oreja del osito de peluche, que succionar el chupete o que succionar la mamadera, ¿sí? Es decir, el esquema de acción es lo mismo, pero a partir de la interacción que el sujeto puede llevar a cabo con los diferentes objetos a través de este esquema, asimila, fíjense cómo la analogía entre lo biológico y lo cognitivo, ¿no? Y lo psicológico, digamos, porque así como asimila el alimento y una vez que el alimento ingresa al organismo del bebé, se acomoda, ¿sí?, se incorpora a las estructuras biológicas preexistentes y se acomoda, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, el esquema asimila las características y propiedades de la oreja del oso de peluche, pero también se acomoda, ¿sí? El esquema también se modifica a sí mismo en función de estas nuevas propiedades y características, ¿sí? No es que, cuando digo interacción, no es que el osito de peluche se pone en dos patitas y entonces viene y le hace algo al sujeto, no, digamos, el osito de peluche sigue siendo un osito de peluche. Hablamos de interacción en la medida en que el sujeto
sujeto actúa sobre el objeto, pero a su vez ese esquema de acción, ¿sí?, se acomoda a las características de este objeto que es distinto al que succionó antes. Pasemos a otro esquema, veamos el esquema de prensión. Y vamos avanzando en los ejemplos. No sé quién me había pedido un ejemplo. Yo, profe. ¿Quién Santiago. soy yo? Santiago. Sí. Santiago, ¿vamos avanzando con el ejemplo? ¿Se va aclarando un poco? Sí. Bueno, vamos al esquema de prensión. Estamos hablando del bebé recién nacido, ¿no? Es decir, que estamos hablando de las primeras interacciones entre el sujeto y los objetos. Vamos al esquema de prensión. Cuando uno habla de esquema de acción, en principio está hablando de un sistema de actos, esta es Castorina, un sistema de actos que se transfiere de una situación a otra. El bebé toma, ¿sí?, prensión, agarrar, el bebé toma cosas distintas. El acto de tomar es un conjunto organizado de subacciones que se conectan entre sí, porque, digamos, extiende la mano, contrae los deditos, ¿sí? La forma de esas acciones es lo que llamamos esquema. Entonces, estos dos esquemas de los que estamos hablando hasta ahora, asimilación, succión, y prensión, son los primeros esquemas, y estos sí son innatos, ¿no? ¿Por qué? Porque son prolongaciones de las formas biológicas de la adaptación. Lo que pasa es que a partir del nacimiento, Piaget postula que estos reflejos, ¿no?, estos reflejos que son reflejos innatos, que los venimos viendo desde el conductismo, que los hemos visto en el psicoanálisis, cuando hablamos del ello como un primer, ay, no me sale ahora la palabra. Bueno, que elimina, que hace las descargas por vía... Un aparato reflejo, profe. Refleja. Bien, un aparato, gracias. Gracias. Sí, como un... Bueno, estos primeros reflejos son los primeros esquemas asimiladores. Conectan. Por eso, fíjense, una de las tesis piagetianas es la continuidad funcional entre la vida y el pensamiento, entre lo biológico y lo lógico. Es decir que, bueno, ya lo vamos a ver con más detalle, pero medio como que la primera vez que nos succionamos el dedo pulgar, ahí está la base de que a los 15, 16 años podamos resolver ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Bueno. Me parece que se abrió un micrófono por error. Ah, bueno. Esa continuidad funcional entre la vida y el pensamiento. Nada está dado, todo se construye, pero, digamos, hay en el inicio una estructura biológica que comienza a desarrollarse y a partir de la interacción con los objetos autoconstruye su inteligencia al tiempo que construye los objetos de conocimiento. ¿Qué? ¿Se terminó? Sí, se terminó, parece. Sí, ahí se termina muy bien. Este es el de la semana pasada, así que muy bien que se terminó y seguimos. No se deja cerrar. ¿Desea guardar? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Modifiqué algo? No modifiqué nada. Muy bien. Se ha detenido. Susana. ¿Sí?
Sí. Hay un estudiante que dice que no entendió nada, pero no sé nada de qué, en el chat. Inclusive una estudiante antes, Chavarría, había solicitado ejemplos, pero ya diste varios ejemplos. Sería bueno ver si es que le quedó claro. Ahí está. Dice, a mí también me está costando algo, dice Chavarría de nuevo. Pero sería bueno que pregunten, que enciendan el micrófono y pregunten qué es lo que no entendieron o sobre qué no entendieron nada por ahí. A lo mejor con eso se puede... Claro, profe, no entiendo nada. Después de que hace una hora que estoy hablando y que pregunto si está quedando claro y algunos me dicen que sí, no sé, bueno, a ver qué es lo que no se entendió, porque prensión y succión nos lleva a la asimilación, y a la acomodación. Es decir, a ver, ustedes le ponen el dedo en la palma de la mano al bebé y el bebé cierra la mano, ¿sí? Ahí está aplicando el esquema de prensión a un objeto. Pero si ustedes, en vez de ponerle el dedo en la palma de la mano, le ponen el sonajero, ¿sí? El bebé agarra, ¿sí? El sonajero. Desde el punto de vista cognitivo, ahí se está produciendo una diferenciación del esquema de prensión. No es lo mismo para el bebé tomar el dedo de la mamá o de la tía o del tío o el ejecito del sonajero, digamos. La acción que se lleva a cabo es la misma. El esquema, tanto de prensión como de succión, los esquemas que se aplican a diferentes objetos, el esquema es lo mismo, pero no es desde el punto de vista cognitivo lo mismo chupar la teta de la mamá que chupar la mamadera. ¿Cuántos niños hay alimentados a pecho que nunca, ¿sí?, han tomado una mamadera, que le escupen la mamadera, que no la quieren a la mamadera? No es lo mismo el pezón materno que la mamadera, y no es lo mismo que el chupete, ¿sí? Por supuesto que nos cuesta pensar en este momento que el sujetito esté planteando una hipótesis acerca de el pezón materno o el chupete, ¿no? Pero desde el punto de vista de la interacción del sujeto con el objeto, estas acciones que forman parte de su bagaje biológico le permiten las primeras interacciones con los objetos. ¿Se ve? Profe, no sé si sería... ¿Es como diferentes maneras de conocer o no? Como diferentes maneras de conocer. No, la manera de conocer no sé si es la misma. Lo que se conocen son diferentes objetos. El mecanismo es el mismo. Es el mismo. ¿Sí? El mecanismo es el mismo, pero lo que van cambiando son los objetos. Bien, eso era. Pero, profe, ahora suele pasar al revés. Y si es que no se da esa primera interacción, el de la succión del pecho, no me importa que el bebé no tome nunca pecho. No me importa, digamos, a ver, no se queden pegados a lo psicoanalítico, porque estamos en un paradigma muy diferente, ¿no? El pecho materno no tiene la misma significación desde el punto de vista psicoanalítico que desde el punto de vista psicogenético, ¿no? No toma nunca pecho. La mamá no tiene bien formado el pezón, qué sé yo, 1000 problemas, ese bebé no toma nunca pecho, pero succiona la punta de la colchita de la cuna, cuando coordina
el reflejo de succión con el reflejo de prensión y el reflejo ocular es capaz de llevarse solo el dedo pulgar a la boca, es capaz de ponerse solo el chupete. De todo modo va diferenciando ese esquema. Los esquemas se van diferenciando y se van coordinando. En la medida en que se coordinan, ¿sí?, permiten interacciones más complejas con los objetos. No es lo mismo el bebé que succiona lo que nosotros le llevamos a la boca eventualmente, ¿no es cierto?, que lo que es capaz de llevarse solo. Hay una etapa de la vida, quienes han tenido algún contacto con niños pequeños, en que todo va a la boca. Todo es objeto de succión. Ahí dice, ahí hay una variación en el objeto, pero no en la acción. Efectivamente, varían los objetos, pero no las acciones, la acción. Por eso hablamos de lo que hay de transponible, de generalizable, de repetible, ¿sí?, respecto de una misma acción en diferentes situaciones o en relación con diferentes objetos. La succión y la prensión son ejemplos iniciales de esquemas de acción que le permiten al sujeto interactuar con los objetos que lo rodean, y a partir de esa interacción es que se va llevando a cabo esta primera esperen que quería al mismo tiempo, esta primera descentración progresiva que decíamos que da por resultado la constitución de un sujeto y un objeto diferenciados. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, ustedes tienen que leer, chicos y chicas, chiques. Tienen que leer, tienen todo el material. Si ustedes viniesen a la teoría con una lectura previa, sería todo mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Bueno, no quiero renegar ahora, pero me parece que falta lectura. Me parece que falta lectura y ha habido al menos una comisión en la que la participación ha sido muy escueta porque tampoco leen para hacer el práctico. Hemos hablado desde los primeros días de clase que venir a la teoría con una lectura facilita la comprensión. Igual es una teoría compleja que se va entendiendo en la medida en que uno va avanzando, pero bueno. ¿Saben por qué estoy segura de que no están leyendo? Porque no hay consulta. Y si no hay consulta es porque no hay dudas. Y si en este tema no hay dudas es porque no hay lectura. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque es probable que con esto también entendamos un poco más para atrás. Bien, entonces, a ver si acá está la recapitulación. Bueno. Habíamos acordado lo que se entendía, digamos, hasta donde yo sé, lo que se entendía es que estamos en presencia de una teoría psicológica que no tiene su origen en problemas del ámbito de la psicología estrictamente hablando, sino que surge de problemas, voy a tener que enchufar la copa, de problemas epistemológicos, ¿sí? Y entonces habíamos planteado, y vamos a recuperar ahora, esta formulación que hace Castorina,
que ha denominado en principio las 3 tesis básicas de la epistemología genética. La primera es que la epistemología genética es inseparable de la ciencia, ¿sí? Porque los conocimientos que le interesan... Espérenme que estoy tratando de enchufar la compu. No puedo. Enchufar esto directamente. Ahí está. Porque los conocimientos que le interesan son los conocimientos científicos o los próximos a los conocimientos científicos, retomando una vez más que para Piaget no hay discontinuidad, sino todo lo contrario, entre los conocimientos naturales, cotidianos, espontáneos y los conocimientos científicos. Respecto de los cuales incluso los conocimientos naturales son prenociones, ¿no? Los conocimientos científicos son hay una continuidad. La segunda tesis, vinculada a la superación desde el punto de vista epistemológico de la mera reflexión filosófica, como así también en términos de una epistemología exclusivamente normativa. Entonces, lo que está buscando es examinar cuáles son las normas que se dan los propios sujetos, tanto los naturales como los científicos. Cuando hablamos de los sujetos naturales o científicos, ya está apareciendo, ¿no?, la analogía entre el niño como pequeño científico y los científicos propiamente dichos. Entonces, ¿cuáles son las normas que se dan los propios sujetos? Y un examen acerca de la génesis de los conocimientos. Fíjense que cuando hablo de génesis de los conocimientos y les digo que a la base de la posibilidad que han tenido en determinado momento de su desarrollo lógico y psicológico de resolver ecuaciones con una incógnita, está la primera vez que se chuparon el dedo, ¿sí? Un examen acerca de la génesis de los conocimientos. Y cuando hablo de continuidad funcional entre lo biológico y lo lógico, ¿sí? La succión y la aprehensión están al inicio, propiamente dicho, de la génesis de los conocimientos, porque son estos primeros reflejos, se convierten en los primeros esquemas asimiladores, ¿sí? Como, entendiendo el esquema como una especie de instrumento o de herramienta que permite interactuar con los objetos. Y entonces esto, diría la segunda tesis, impone un estudio empírico acerca de la constitución fáctica de los conocimientos, en los hechos. Y una epistemología de tales características debe utilizar una metodología científica. Es la tercera tesis. Recuperemos también las relaciones de Piaget con los filósofos de la ciencia histórico-crítica, que venían desarrollando una historia conceptual de la ciencia respecto a las grandes categorías, sobre todo dentro del campo de la física y de las matemáticas, ¿no? Categorías como espacio, tiempo, causalidad, cantidad, número, aceleración. Una historia de las categorías científicas, es decir, cómo se produjeron, a propósito de qué problemas, cuál ha sido la intervención de la razón, cuál la intervención de la observación. Esto era lo que venían haciendo los filósofos de la ciencia histórico-crítica. A los fines de los intereses piagetianos, esta forma de trabajar con las categorías de la ciencia era muy interesante, digamos, pero era insuficiente, ¿no? Que decía,
Piaget, bueno, que esta forma de trabajo aporta una línea de desarrollo de los conceptos, cómo fueron criticados, cómo fueron cambiando las teorías, cómo una teoría sucede a la otra, pero fundamentalmente es insuficiente porque se basa en aspectos documentales, ¿sí? Y lo que le está interesando a Piaget es la intimidad del proceso por el cual se formula una hipótesis, se la sostiene y bajo qué condiciones se la reformula o desecha, ¿sí? Entonces, yo les decía hace un rato, yo no puedo pensar en el bebé planteándose una hipótesis de cómo va a ser chupar el chupete, ¿sí? Porque no hay ahí ningún nivel de conciencia, ni de acción internalizada, ni nada. Pero, a ver, si el bebé toma pecho y yo le pongo la mamadera en la boca y me la escupe y no la quiere, me está dando indicios de que advierte una diferencia, ¿sí?, entre el pezón materno y la tetina de la mamadera. Es decir, yo puedo plantear mi propia hipótesis de que el objeto chupable no se comporta como el sujeto esperaba. El sujeto esperaba otra cosa, digamos, ese esquema de acción está adaptado a otro objeto y advierte la diferencia con este nuevo objeto, ¿sí? Esa es la interacción que llevamos a cabo desde el nacimiento con el mundo, ¿sí? Ahora, por supuesto que después, bueno, las acciones se van coordinando entre sí y entonces se puede interactuar con los objetos de forma mucho más compleja, ¿eh? No nos pasamos la vida chupando objetos para conocer, se ve, pero en el origen, ¿no? Y son buenos ejemplos de esquemas de acción. Ya vamos a ver que por supuesto hay esquemas de acción mucho más complejos y vamos a ver que estas primeras acciones cognitivas que se llevan a cabo a través de acciones concretas con los objetos del mundo, la manipulación de la nena con la plastilina, después se interiorizan en forma de pensamiento propiamente dicho. Una de las grandes originalidades piagetianas es que él postula una inteligencia previa a la adquisición del lenguaje, un pensamiento que lleva a cabo el sujeto a través de la acción y la percepción, ¿no? Todo el periodo sensorio-motor se basa en eso, en acciones prácticas sobre el mundo. Después, a partir de la adquisición de la función semiótica o simbólica, cuya realización máxima es la adquisición del lenguaje, el pensamiento se interioriza en forma de pensamiento propiamente dicho. Perdón, la acción se interioriza en forma, y entonces retomamos esa distinción que hicimos entre acciones reales o concretas y acciones interiorizadas o virtuales. ¿Sí? ¿Se va aclarando un poco el panorama? Entonces, la investigación de los filósofos de la ciencia histórico-crítica aportaba información, pero era insuficiente. Pero fundamentalmente lo que aportaba era eso, las grandes categorías, porque finalmente, cuando Piaget estudia a los niños, ¿qué es lo que va a estudiar de cómo se construye el conocimiento? Bueno, se va a preguntar cómo se construye la noción de espacio, cómo se construye la noción de tiempo, cómo se construye la causalidad, cómo se construye la cantidad,
cómo se construyen el número, es decir, cómo se construyen todas estas categorías que los filósofos de la ciencia analizaban desde el punto de vista histórico. ¿Sí? Bueno, en esa intimidad del proceso por el cual se formula una hipótesis, cómo se van construyendo estas categorías, cómo las construyen los niños. Entonces, es ahí donde encuentra Piaget los límites de lo que vienen desarrollando estos filósofos de la ciencia y decide apelar a la indagación acerca de cómo los niños construyen su conocimiento. Y en relación a esto de que una epistemología de estas características, es decir, que indagando en los procesos que llevan a cabo los niños, pretende encontrar implicancias a nivel epistemológico, requiere, dice la última tesis, una metodología científica. En realidad, no vamos a hablar de un método en Piaget, sino que vamos a hablar de una estrategia metodológica. En función de 3 métodos que se completan y se complementan entre sí. Primero, vamos a hablar del interrogatorio clínico crítico o método de indagación crítica, que tiene su origen en el psicoanálisis, fíjense. En París, Piaget hace un curso de psicoanálisis y se familiariza con el interrogatorio psicoanalítico y lo extrapola, digamos, lo adapta al tipo de indagación cognoscitiva que él quiere llevar a cabo, y así surge el interrogatorio clínico crítico, porque cuando él trabaja en el laboratorio de Binet y Simon, ahí mismo en París, y él advierte en esa estandarización de protocolos para medir el coeficiente intelectual que le toca hacer como trabajador en ese laboratorio, advierte, esto lo comentamos en la clase anterior, que hay ciertos problemas lógicos que dentro de un determinado rango de edad resultan erróneamente resueltos por todos o casi todos los sujetos de esa edad. Y entonces él ahí encuentra lo que va a llamar el error sistemático. Y en la misma cuadra del laboratorio, dicen los biógrafos, había una escuela. Entonces, Piaget empieza a conversar con los niños, ¿no? A plantearle a los niños esos errores lógicos en la resolución de ciertos problemas para ver cuál era la forma en que veían esos, y si eran capaces de tomar conciencia de que había error. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Con esta información que se recoge a partir del interrogatorio clínico crítico con los niños, esa información se trabaja en el método de análisis estructural y luego se hace la reconstrucción psicogenética que da por resultado, digamos, el modelo de desarrollo que propone Piaget y que se va a llamar sujeto epistémico, sobre el cual creo que ustedes ya han leído algo para uno de los prácticos, pero ya vamos a volver sobre eso. Veamos qué es el interrogatorio clínico crítico. Es una conversación
que propone el investigador o la investigadora, normalmente utilizando algún material concreto, ¿no? Sobre todo con niños más pequeños, y lo que se busca es ver cómo los niños formulan sus hipótesis, cómo las justifican, contrastan y eventualmente modifican si hay error y si son capaces de advertir error. Entonces, el investigador va formulando preguntas exploratorias, buscando que el sujeto plantee sus hipótesis, le pide justificación y hace preguntas de control para ver si la hipótesis es estable o no es estable, digamos, o si el sujeto es capaz de cambiarla, ¿no? Entonces, a ver, conservación de la cantidad. Es una de las grandes categorías que va a estudiar Piaget, ¿no? Entonces, se le presentan. Veamos el caso de la izquierda, de las cucharas y de los tenedores, ¿sí? Es decir, hay acá una idea de correspondencia término a término. Como a ustedes cuando estaban en el jardín de infantes, ¿se acuerdan que les ponían de este lado una cantidad de animales y del otro lado los alimentos, ¿no? Estaba el conejo, la zanahoria, el perro, el huesito, el loro, una papa, y ustedes tenían que unir con una flecha qué animal comía qué. Bueno, eso es correspondencia término a término. En términos de cantidades, ¿sí? ¿Qué se le presenta al sujeto? Se le presenta una cantidad de cucharas, una cantidad de tenedores, y hay una correspondencia término a término porque para cada cuchara hay un tenedor, ¿sí? Luego, y entonces el investigador le dice, ¿qué hay más? ¿Cucharas o tenedores? Y entonces, en el mejor de los casos, supongamos que estamos trabajando con un niño entre los 4, los 5 años, aunque las edades cronológicas son relativas, ya vamos a ver eso también, y entonces dice, hay igual, porque ve que para esta cuchara tiene un tenedor, esta otra cuchara tiene otro tenedor, hay igual, cada cuchara tiene un tenedor. Entonces, después el investigador o la investigadora deforma, ¿sí?, ligeramente la distribución y pregunta, ¿y ahora qué hay más? ¿Cucharas o tenedores? Y entonces este sujeto, que todavía no conserva la cantidad, dice cucharas, porque ves que acá llega hasta más lejos, en cambio de los tenedores llega hasta más cerquita. Hay más cucharas que tenedores. Esa es su hipótesis. Y entonces el investigador le dice, pero fíjate bien, ¿estás seguro de que hay más cucharas que tenedores? Porque mira, ¿vos sabés contar? Sí sé contar, dice el nene. Bueno, mira, contemos cuántas cucharas hay. 1, 2, 3, 4. Y veamos cuántos tenedores hay. 1, 2, 3, 4. Bueno, y entonces, ¿qué hay más? ¿Cucharas o tenedores? Cucharas, dice el sujeto, que aún no es capaz de advertir que hay un error en la hipótesis que está planteando. Y en algún momento, ahí en el material de Castorina, tienen varios ejemplos. Y nosotros hemos transcrito también en el material que les hemos pasado a ustedes varios ejemplos en términos de... Pero a mí el otro día, dice la investigadora, un nene me dijo, tengo un sujeto que sí conserva la cantidad, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunto, ¿qué hay más, cucharas o tenedores? Me mira como diciéndome, Sojil, ¿qué me estás preguntando? Es obvio que hay la misma cantidad, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Y entonces yo le digo, pero el otro día un nene me dijo que había más cucharas que tenedores.
Y entonces este sujeto, que está bien seguro, ¿no?, de que hay la misma cantidad porque conserva la cantidad, me dice, bueno, pero ese nene debía ser medio tontito porque mirá, hay la misma cantidad, ¿no? Y a lo mejor ese mismo sujeto, un año atrás, era el mismo que me dijo, hay más cucharas que tenedores, ¿está? En esto consiste el interrogatorio clínico crítico, en presentar ciertos materiales y someter al sujeto a una en ese caso era todo conservación de la cantidad, ¿sí? Después vamos a diversificar un poco, pero por ahora conservación de la cantidad, de cantidades discretas, ¿sí? Y se llaman discretas no porque sepan guardar secretos, sino porque son discontinuas, ¿sí? Tanto los tenedores, las cucharas, como las moneditas que tenemos ahí, como las manzanas, estamos hablando de conservación de la cantidad de elementos discontinuos. No es lo mismo cuando hablamos de conservación de la cantidad con la bolita de plastilina, ¿no?, que se deforma como viborita, que ya lo vamos a ver al ejemplo. Entonces, interrogatorio clínico crítico a una cantidad de sujetos de diferentes edades con respecto a la formación de diferentes conceptos. ¿Qué hago con toda esa información que obtengo? Bueno, la someto al método de análisis estructural. Y vamos a decir que el método de análisis estructural permite pensar el desarrollo en términos de relaciones que subyacen a los comportamientos observables de los niños. Fíjense en este sentido, la analogía, hay cierta analogía con el psicoanálisis, ¿no? Hay una búsqueda de poder explicar lo observable, lo que yo observo en términos de comportamientos de los sujetos, a partir de unos conceptos, unas teorizaciones que son inobservables. En el caso del psicoanálisis, bueno, toda la propuesta de organización del aparato psíquico, desde el punto de vista psicogenético, aparece esta idea de sistema de relaciones subyacentes, ¿no? Y que los vamos a trabajar en términos de estructuras cognitivas. Es decir, que la construcción de la inteligencia del sujeto es la construcción de unas estructuras que vamos a llamar estructuras cognitivas y que vamos a definir así, en términos de relaciones, de sistemas de relaciones subyacentes. Fabiana, Santiago. Sí. Fabiana. No sé si seguir. Y está complejo, ¿no? Sí, yo creo que está bastante complejo. Sí. Yo también. Tengo como media hora todavía. Sí, estaba viendo el horario también. Sí, quizás, bueno, lo que pasa es que si entramos a método de análisis estructural hay que desarrollar cada uno de los rasgos y va a llevar tiempo. La cuestión sería si nos alcanzaría el tiempo para terminarlo ahora. Sí, pero no sé en qué medida... ¿Sería útil? Yo claro, pienso en el claro, ¿en qué medida? Sí.
Yo pensé que desarrollaba todo hoy, pero Sí. bueno. Sí, está complejo, pero fíjate vos que van a entrar a la lectura o debieran entrar a la lectura, ¿no? Chicos, del material y avanzar con la clase 1, 2 y si se puede hasta la 3 de Castorina, porque después viene el parcial, esa sería la otra cuestión, ¿no? Así Esto, profe, esto entonces entraría también, digamos, si lo desarrollo. todo, claro, toda la teoría. Entonces, si se puede con el método de análisis estructural. Lo que pasa es que lo que dejemos ahora tiene que ser, hay que trabajarlo en el único teórico que tenemos después del receso este. Claro. Lo que quede pendiente, yo no tengo problema en parar acá y esperar a que ustedes lean y todo, y eventualmente durante el receso vengan a la consulta, no tengo problema. Pero todo lo que no terminemos de trabajar ahora, nos queda un teórico después del receso. Sí. Él quería era... El 9 damos las consignas. El 9, ¿no? El 9 nos quedaba un teórico ahí. La semana del 2. ¿El 2? No, el 5 de agosto. El 5 de agosto me queda un teórico. Sí, sí. ¿Cómo? Antes de... y queda un profe, hoy es 5. El 2 de septiembre sería la clase. El 2 de septiembre sería la clase. El 2 de septiembre. ¿El 2? Esperen, el 2. Sí, sí. Sí, el 2. Perdón, el 2 de septiembre. Y de ahí sigue un práctico y ya el 9 entregamos las consignas. Sí. Me queda un teórico el 2 de septiembre. Sí, lo que se podría hacer es avanzar en ese teórico y bueno, y si quedara algo por ver sería para el del 9 antes de dar las consignas, pero no, se sería medio apretado todo, pero bueno, no sé si es que lo paramos ahora. Ah, tenés razón. Uh-huh. Les damos tomamos un teórico el 9 y un rato. Para que quiero anotar, porque no me quiero olvidar. Y qué sé yo, el 10 a la mañana le damos las consignas del parcial. Sí, no es un inconveniente eso, me parece, que además van a tener una semana para hacer casi. Sí, porque yo venía entusiasmada, pero como quedó ese, no entiendo nada ahí. Sí, es que está difícil, la verdad es que no hay vuelta con ello, con Piaget, ya lo dijimos varias veces, digamos. No, ya sé que Piaget es complicado, uh-huh. Pero bueno. Sí, así es, igual, hay que hacerlo igual. Bueno, como tú digas. Igual. Para que no sé cómo salir de acá ahora. Ahí salí, sí. No. Bueno. No quisiera no quisiera seguir en falso, digamos, ¿no? Yo acá hablo, y del otro lado chino básico. Claro, creo que Chavarría tiene razón ahí. Pero bueno, sí, es el tema de lectura. Pero si acompañan con lectura va a ser más difícil comprenderlo, ese es el tema. A ver, la lectura es irreemplazable. No se trata ni de grabar la clase ni de nada. No hay sistema de ósmosis para el aprendizaje. No hay una relación causa-efecto entre enseñanza y aprendizaje. El papel del profesor es facilitador. Gremial dirigente. El papel del profesor es facilitador, pero el aprendizaje, por favor, el aprendizaje es un proceso personal, idiosincrático, y ustedes le tienen que encontrar la vuelta.
Entonces, por supuesto que el primer encuentro con estos temas, de entrada, comprender porque alguien me lo cuenta, no. Entonces, al principio dijimos, y eso que estábamos trabajando conductismo, que en términos de densidad y complejidad conceptual no tiene nada que ver con psicología genética. ¿No? Pero, a ver, la lectura previa lo que me hace a mí es que lo que la profesora va diciendo ya me resulta familiar, me resulta conocido, ¿no? En cambio así, por supuesto, si es el primer encuentro con estas ideas, con estos conceptos de esquema y todo lo demás, por supuesto que van a entender. Encima, mediados virtualmente y mediados por un PowerPoint que me condiciona a mí, pero que si no lo uso y ustedes solo van recibiendo mi discurso, peor. ¿Sabes qué? Queda el tendal de gente dormida ahí del otro lado. ¿Se ve? Estamos complicados, pero cada uno tiene que poner un cachito de su parte. ¿Me entienden? Entonces lo que vamos a hacer es esto. En función de que no tiene sentido que yo siga aquí, por mucho que me guste el tema, explicando si si no están entendiendo nada, o se me están yendo, o lo que fuere. Entonces, esta propuesta del profe me parece que va bien, porque todavía falta todo concepto de estructura, es decir, falta mucho, ¿no? Sí, es extenso. No me va a entrar todo. Entonces vamos a tener un teórico más, el 2 de septiembre, y otro más el 9 de septiembre. Y recibirán las consignas del parcial, o ese mismo 9 cuando termine el teórico, o el 10 a la mañana, ese mismo 9 a la Nochecita. Claro, a la noche. Tendrán un día menos para desarrollar el parcial. Pero ojo, nada de que porque entramos a tirar la programación para adelante, nada de achancharse y decir falta, ¿no? No falta nada. Ustedes tienen que ponerse inmediatamente a leer, ir juntando las dudas. Igual mañana les vamos a poner el práctico que ustedes tienen que ir trabajando, que les va a venir bien, porque una de las consignas está vinculada a esquemas de acción, ¿no? Y bueno, y los esperamos en la consulta. Ustedes son los administradores de sus aprendizajes. Esto es así, chicos. Uno está para apoyar, está para sostener, pero cada uno tiene que llevar adelante su propio aprendizaje. Y esto es la universidad. Y la lectura no se reemplaza con nada. ¿Sí? Entonces, bueno, pilas y bueno. Mañana entonces, porque ahora hay que reajustar el mensaje, les ponemos cómo sigue esta historia y les ponemos el práctico. Santiago. Sí, estoy escuchando. Ahí en la consigna dice que tienen que entregar antes de la clase práctica. Y sí, esa era la idea. ¿Será el último viernes de agosto? Sí, estaría bien para esa fecha. Bueno, sí. Para el último viernes de agosto, así es, profe, 70% del alumno y 30% del apoyo del docente. Eso me decía una profesora, cada uno se pone el nivel. Y ¿saben qué? No sé si es 70 y 30 o no sé,
qué sé yo, yo, por ejemplo, como siempre trabajé, siempre tuve hijos, siempre tuve una vida, rendí un montón de materias libres, de cuarto y de quinto, ¿no? No de los primeros años, pero ¿y dónde estaba el 30% del profesor? En ningún lado. Si la idea es la autonomía intelectual, ustedes se están preparando para ser profesionales, ¿no? El camino tiene que ser un camino hacia la autonomía. Entonces, bueno, cada vez lo mismo que cuando uno le está enseñando a alguien a caminar. En los primeros tramos, bueno, uno le da la mano y después lo va soltando y cada vez más y en algún momento tendrán que caminar solos. Pero bueno, hay que ejercitarse en eso. Hay que ejercitar la autonomía intelectual. Yo les puse ahí en el grupo de Facebook un posteo de Chomsky que habla de estas cuestiones, ¿no? Del camino hacia la autonomía. Pero bueno, cada uno ha de hacerse cargo. Entonces quedamos así. Vamos a agregar un teórico más después del receso. Mañana les damos todas las instrucciones y ustedes administran responsablemente la libertad que la universidad les da, ¿no? Y se hace cargo de las consecuencias. Bueno, no sé, Fabiana, Santiago, Nuria, ¿quieren agregar algo? Nada, yo invitarlos nuevamente a leer y los espero en la consulta, porque este es un espacio muy valioso para trabajar de manera más personal con cada uno de ellos, ¿no? Para ir haciendo los ajustes necesarios con cada una de las necesidades que se detectan en relación con este proceso. Hay que leer, eso sí, ir a la consulta con lecturas y preguntas puntuales. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, le agrego eso, que vamos a estar en la consulta, así que en los horarios de consulta, que aprovechen ese momento mientras vayan avanzando con la lectura y que sean puntuales, puntillosos en los temas, en las cuestiones, o bien específicos en las cuestiones que quieran consultar para que podamos avanzar. Así que eso nomás. Bueno, me parece, no sé, ya vamos a hablar con los administradores de los grupos de WhatsApp, con los compañeros, a ver si volvemos a publicar los horarios, los links de consulta. Bueno, los míos están en el aula, los links para entrar los martes de 11 a 12 o 13 y de 18 a 19 o 20, ¿no? Es decir, en la medida en que haya gente para consulta, el horario se extiende. Es a partir de las 11 y a partir de las 18 porque son los horarios en que ustedes quedan libres cuando tienen clase. Si eventualmente alguien no puede en esos horarios, se puede comunicar a través de la cuenta institucional y acordamos un horario especial con la gente que no pueda en esos horarios de consulta. Bueno, sí, es cierto. Psicoanálisis fue una especie de recreo intelectual y ahora psicología genética se vuelve una complicación. Pero bueno, no pueden ser profesores en ciencias de la educación y no conocer a Jean Piaget. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, nos despedimos entonces y mañana tendrán noticias nuestras a través de los medios habituales de comunicación de la cátedra con ustedes. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, profe. Chao, nos vemos.